Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer, encantadísimo de compartir con ustedes este programa que es suyo, Econotemas. Bueno, ¿cómo está? Hola, ¿cómo van las cosas? ¿Todo bien? Todo bien. Como todos los años vimos ahí un Black Friday. Black Friday. Se ha convertido en el día de mayor consumo, por lo menos de algunos artículos, como electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Y de mayores especiales. No, y que, pero en este país es sui generis, como siempre, porque pique se tiende. Dicen que viene, pero entonces lo dejan prolongarse en el tiempo mientras están los chelitos corriendo de diciembre. Sí, la semana. Es una semana. Sigue. Aquí, porque tú sabes, en Estados Unidos el Black Friday, el Viernes Negro es un día escogido para ese fin. Pero aquí, a partir de ahí, y mientras los comerciantes mientras el comercio ve que hay recursos, y hay, porque imagínate, con unos recursos que el gobierno pagó temprano, viene ahora también los pagos adelantados, la regalía. O sea, va a haber mucho dinero, cerca de 100 mil millones de pesos entre el público y privado. Realmente se prolonga. Pero bueno, ahí eso vamos a iniciar en firme la construcción, o sea, la hotelería en vertical. Las construcciones en vertical en firme se inician en la República Dominicana. ¿Y de qué manera? Con 600 millones de dólares en el este. Y además tenemos que los agentes del Fondo Monetario Internacional, la visión del Fondo Monetario Internacional, se fueron muy satisfechos, con comentarios muy positivos para el país. Y los combustibles continuaron bajando en forma más o menos. Es un desplome lo que está produciendo los precios del petróleo. Con el petróleo. Vamos a ir a la pausa y entonces Cuello y yo vamos a hablarle, a comentarle estas cosas. ¿Está bien? Volvemos. Cuello, sin lugar a duda, uno de las noticias más importantes que debemos comentar por la incidencia que tiene en la economía dominicana es el desplome que ha tenido y sigue teniendo el mercado del petróleo, ya colocándose a nivel de 52 en el caso del Texas, que es el que nosotros tenemos como referencia. Exacto, WTI. Exactamente, ya eso plantea una situación que nos beneficia momentáneamente, como es la volatilidad de ese mercado. Llegamos a tenerlo a $76 ese mismo petróleo, y fíjense ya cómo lo tenemos a 52. Miren cómo son las cosas. Más de un 20% cayó. Más de un 20%. Y eso entonces se refleja que, bueno, en los precios de los combustibles, bueno, cuando es a la baja, ¿verdad? Porque cuando es a la alza, entonces también es un problema. ¿Qué te parece? ¿Tú te acuerdas que nosotros comentábamos en programas anteriores que una de las amenazas sobre la inflación era precisamente los precios del petróleo y su impacto en el transporte y en todo lo que son los costos, componentes de costo, ¿no? Sin embargo, la verdad es que nos ha dado una sorpresa, porque las proyecciones tampoco eran de que estaría... No, en un desplome así a ese nivel. No, sí, recuerdo que a mediados de año se llegaron a hacer... El presupuesto incluso de la República Dominicana, el de nuestro, calculado en dólares... Se reconsideró a 65, que a mediados de año ya la proyección era el 65. O sea, sobre 60. Y se esperaba que se iba a comportar... Y estamos en 52. Se esperaba que se iba a comportar entre 70 y 80. Porque llegó a 80. Eso era lo que se proyectaba. Sí, esa era una proyección. Fíjate, por eso insisto con la volatilidad. En el escenario inferior, 60-70. Sí. En el superior, 70-80. Sí. Entonces, he visto ahí al presidente Donald Trump ponderando eso y diciendo que espera más reducción en los precios del petróleo. Hay reunión de la OPEC, ahora creo que esta semana.
Y la verdad es que la OPEP no le hace gracia esa situación. Incluso el mayor productor del mundo, que es Arabia Saudita, por lo visto, también está reconsiderando lo que es la cantidad, la oferta, ¿no? Ellos dicen que es un problema de demanda, que parece que la economía está entrando en una fase de enfriamiento, sí, ¿no? Pero fíjate que lo que todos pensábamos, que era que con las sanciones unilaterales, sí, hay que decir lo que es unilateral, sí, por eso que se ha tenido menos efecto, sí, de Estados Unidos a Irak, eso iba a dispararlo. Eso era lo que se pensaba. Y los aprestos de guerra comercial con China, sí, sí, ese era otro factor que iba a crear algún tipo de nerviosismo en el mercado. La fortaleza del dólar. La fortaleza del dólar, que es otro componente, sí, también. Eran muchos factores, todos indicaban que era para el alza. Y sin embargo ha sido todo lo contrario. Ha habido un incremento en la producción, en la oferta de petróleo, y en consecuencia ha habido una caída que no se esperaba, insistimos, tan estrepitosa como... incluso las expectativas son de que para el año entrante, por lo visto, se va a mantener en nivel más bajo de la franja estimada, ¿no? Sí. O sea que eso, como tú dices, para nosotros es una buena noticia, porque fíjate que este año el gobierno mandó una adenda, es una ley, tiene que ser una ley. Para el presupuesto, sí. Tiene que ser una ley para hacer reubicaciones de algunas asignaciones de las que estaban en el presupuesto, sí, que ya se concluye ahora. Que es un suplementario. Claro, pero algo yo no recuerdo si antes había pasado lo mismo. Se está incluyendo ahí, como es una ley, sí, autorización para endeudamiento. En este caso creo que va a ser interno, pero más de 7.000 millones de pesos. Sí. Y reasignación de algunas partidas, como la de Odebrecht, que no estaban contempladas para que se fueran incluidas. Así es. Y alguna que otra reasignación de ministerios que no gastaron todo lo que tenían, entonces otros que gastaron de más. Exacto, o sea, una reasignación, ¿no? Y en eso, ¿tú sabes cuál es una de las partidas que más pesa? Lo que se contempló para subsidiar la tarifa eléctrica. Que esa se quedó corta. Que es un componente de costo permanente. Pero esa se quedó corta, el subsidio de la tarifa eléctrica, ¿no? Lo que se estimó el año pasado, muy corto, se quedó corta con petróleo hasta a $80, imagínate tú. Imagínate, así es. Pero junto con eso, que es un factor importante, y a propósito de los factores que impactan a la economía, por aquí estuvo la misión del Fondo Monetario Internacional en su última visita ya del año. Son 2 visitas que realizan al año, ¿verdad? Eso es dentro de un articulado que tiene el Fondo Monetario, el cuarto, el convenio constitutivo. El constitutivo, que es de visita y de seguimiento a las economías con las cuales el fondo tiene relaciones, ¿verdad? Y entonces estuvieron aquí, la misión vino, se reunió con quien tiene que reunirse, con las autoridades todas las que tienen que ver con la economía, con los sectores productivos, todo también. Hicieron su levantamiento y se fueron satisfechos. Oye, tú tienes un resumito más o menos de por dónde anda las ponderaciones. Mira, la misión técnica, que es la que hace ese trabajo, técnico, al fin. Para llevarlo a Washington. Exacto, tiene que llevarlo a Washington, y el directorio del fondo es el que una vez lo conoce, entonces lo publica en su página web. La misión emite una notita muy escueta de lo que fue su ejercicio, de los contactos que hicieron, de los datos que le proporcionaron, pero sí lo incluyeron, como tú bien destacas, ellos tuvieron a bien hacer elogio a lo que es el comportamiento de la economía, a lo que son las proyecciones, al manejo cambiario, al manejo de la banca, al sistema financiero. Sí, porque se reunieron con el superintendente de banco también. Y obviamente que siempre hacen énfasis, aunque esta vez fueron muy, digamos, la nota muy flexible, ¿no? No hicieron mayores precisiones sobre el endeudamiento ni sobre el sector eléctrico, que son los 2 puntos más vulnerables de la economía, y el tipo de cambio, incluso que en ocasiones algunas misiones han estimado que el tipo de cambio no se corresponde con el mercado. Aunque el fondo de un tiempo a esta parte ha estado ponderando, aunque ha hecho el señalamiento, pero ha estado ponderando que nos mantenemos en el rango. Pero hay que destacar que el país no tiene acuerdo financiero con el fondo. El país no lleva más de tiempo. Sí. No tenemos. Esta administración no ha acudido al Fondo Monetario. Incluso esta no ha acudido al Fondo Monetario. Entonces eso hace que obviamente la revisión sea para cumplir un procedimiento, pero no es una revisión que va a establecer condicionalidades Ellos sí han ponderado, que le ha gustado incluso. Y eso lo hizo también el representante del Banco Mundial a propósito del índice Gini, que dijo que ha bajado 2 puntos, que es el tratamiento en el presupuesto, lo que tiene que ver ya con
el déficit y cuantificar el déficit del Banco Central y la necesidad de ver cómo la legislación varía para lo que deben ser los aportes del gobierno al Banco Central para resolver el problema del déficit. Ahí también hubo una ponderación de los esfuerzos que se hacen en esa dirección. Tú sabes que eso debió estar ya resuelto, porque la ley se hizo en el 2007, eran 10 años, pero lamentablemente el gobierno, no había condiciones para el gobierno eso. no ha podido entregarle esos recursos para que ya la deuda entonces se consolide, porque en definitiva es deuda pública, la deuda del Banco Central, el Banco Central del gobierno. Es deuda pública, es deuda pública. Y entonces esa deuda, incluso yo pienso que ya esa deuda puede pasar al gobierno, porque en ese entonces probablemente los que tenían inversión en el Banco Central no tenían la misma credibilidad por parte de Hacienda y del Banco Central. Ahora mismo todos los inversionistas institucionales, la mayor parte de sus recursos están en título de Hacienda. Así es, así es. Bueno, el asunto fue que al fondo nos vio bien y que bueno, vamos ahora, después de la pausa, a decirle por qué la economía ciertamente, como dice el fondo y como dicen todos los organismos internacionales, va bien, va muy bien. Vamos a la pausa y retornamos. Tú sabes, Cuello, que en relación al tema del petróleo, los precios volvieron y se redujeron en 4 y pico, 4.80, 2 y pico con entre 2 y 4.80. Entre 2 y 4.80. De los combustibles. Los combustibles, sí. las 2 gasolinas, los 2 gasoil y el GLP. Había una huelga llamada para esta semana. Supuestamente, entre otros los puntos que tenía era el alza de los precios del petróleo. Oye, hay que tener los timbales bien puestos, porque en medio de una... Con tantos cuartos que tiene la gente, dinero que hay en el medio, y las vacas que ha tenido el precio del petróleo, porque ese era uno de los temas. Y Navidad, además Navidad, porque la Navidad que están comenzando de Black Friday al 25. Yo lo que creo es que los sindicatos tienen que bajar los precios de los pasajes, porque ha bajado demasiado el precio de los combustibles. Hay que bajar los pasajes. De eso no se habla. De eso no se habla. Pero mira, Cuello, de lo que sí se está hablando mucho y ha creado algún tipo de controversia es el primer palazo que dio el presidente de la República, Danilo Medina, el pasado jueves, allá en Punta Cana, en Macao específicamente, donde se va a invertir 600 millones de dólares en un complejo hotelero de los más interesantes. Mira cuáles son las características. 2 torres de 18 pisos. Un barrio para los trabajadores, para los empleados, que va a salir por casi 6 millones de dólares. El barrio para los empleados. Ya los empleados van a tener su barrio con todos sus servicios, para que no tengan que trasladarse. No. Van a estar ahí. Eso es un valor agregado para todo el sector del turismo del país. Más de 4.000 habitaciones. 2.149 habitaciones. Pero más de 4.000 empleos. Más de 5.000 empleos para la construcción y más de 4.000 empleos para la operación del hotel. Es directo. Es directo, todo eso es directo. Eso es, además, tiene un elemento interesantísimo, y es que es capital mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque los mexicanos son nuestros principales competidores. Y entonces estos mexicanos, en vez de ir a invertir a su país, traen 600 millones de dólares. Eso habla muy bien, por eso le decía de la economía, eso habla muy bien del ambiente que hay en la República Dominicana. Entonces los hoteleros del este pegaron el grito al cielo. Vimos ahí una página en Azonadores, que es la Asociación de Hoteleros, quejándose que eso va a tener un mayor impacto ambiental. Creo que no asistieron. Azonadores creo que no asistió. Pero te voy a decir algo. Ha quedado muy mal. Primero porque un estudio que se hizo y que Osiris de León dio a conocer, va a ser el proyecto hotelero en el país de menor impacto ambiental, precisamente va a ser ese, el de menor impacto ambiental. Porque todos los proyectos hoteleros que nosotros tenemos, en su gran mayoría, que son en horizontal, han impactado en forma severa a los corales,
han afectado los humedales, las lagunas, el subsuelo, lo han afectado todo. Este va a tener todo lo contrario. Planta de tratamiento, va a tener todo, lo va a tener. Pero además viene con un componente de competencia, que yo digo que esto es competencia, que es el elemento del salario. Ellos se comprometieron en que el salario, dicen ellos, va a estar un poco por encima del promedio del salario que se paga en el sector hotelero del país. Entonces, ¿qué tú me dices? Hay un problema de competencia. ¿Qué problema de competencia? No hay problema. Se llama Moon Palace. Moon Palace. Es una cadena mexicana. Sí. Y se estima que va a estar listo para el 2021. Exactamente. O sea, aproximadamente 2 años. Deberá estar listo el hotel. 2 años. Sí, la queja de Azonadores es por la elevación. Dicen que, bueno, es lo que sabemos. Va a estar a 500 metros, o sea, a medio kilómetro de la playa, o sea, no se puede. Pero todas las habitaciones van a tener, no, el 70% de las habitaciones van a tener vista al mar. Y el 30% a un campo de golf que también lleva el proyecto. Es un proyecto completo, muy completo. Es interesante. Sí. Yo digo que a esa gente del este, a quienes hay que sacarle su comida aparte porque han hecho un trabajo formidable, deberían motivarse, y si hay posibilidad de seguir, como la habrá, de seguir, bueno, que ellos se motiven y entonces se metan al turismo en altura, que parece la tendencia mundial. Lo que pasa es que hay tanto terreno en el este, porque esa zona tiene mucho terreno. Pero que se animen. Exacto. Que se animen. Sí, porque Cancún es un sector hotelero de altas torres. Y Miami tiene, o sea, la Florida tiene también hoteles. El hecho de que sean construcciones, como tú dices, vertical, no quiere decir que sean más contaminantes o menos contaminantes. No, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, incluso hay quienes pagan más por el visual. Exactamente. Y me dicen que esta gente hicieron un estudio, ¿cómo se hace? Entre los cuales tienen garantizado prácticamente los que van a venir, porque ese es un club donde es una cadena y se mueve casi 1 millón de socios. Sí. Ellos tienen el sistema de socios. Sí, igual que el Club de Mario. Más o menos así. Sí. Entonces tienen más de 1 millón. Sí. O sea, tienen garantizado eso. Yo creo que es una buena señal. Ojalá tengamos otros que se quieran interesar y que comencemos a ver, siempre preservando el ambiente, lo más que se pueda, como hablamos también del sur. Pero yo pienso que en el corto plazo, o sea, por el plazo en que se está contemplando la inversión, ha de ser uno de los más grandes proyectos de inversión. El más grande de inversión de un grupo. Sí, pero son 600 millones en un periodo de 2 años. Porque ciertamente Cacán y todos esos proyectos. Pero fue un tiempo largo, exacto. Pero en 2 años. Sí. Eso es mucho dinero, mi hermano. Sí. No, y además yo creo también, al margen de lo que puede ser algún sesgo, ¿no?, que es una buena señal de la confianza que los inversionistas tienen en nuestro país. Sí, así es. Hay que decir que esa construcción en altura, porque algunos hoteleros alegan que es un problema de que se había dicho que solo hasta 4 plantas. No, en el 2007, en una resolución, en 2007, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, se emitió esa resolución donde participaron los propios hoteleros, donde se iba a cambiar en algunas áreas la reglamentación, la regla, el ordenamiento. Entonces iba a ser para altura hasta 22 pisos. Sí, hay que revisar la Por regla. eso es que se revisó también, por eso es que se habla del complejo Tron, del grupo Tron. Aquí en Santo Domingo, recuérdate que las reglas no incluían el perímetro central. Y ahora mismo tú te pones a buscar la oferta habitacional en nuestro país y la mayoría está en el perímetro central. Así es, así es. Sí, pero te decía que fíjate cómo son las cosas. Esto iniciaron ya, pero hay un proyecto que tiene avisorado el grupo del presidente Donald Trump, con sus hijos que estuvieron por aquí recientemente, con un proyecto de 22 en Cacana, de 22 pisos. O sea, nos encaminamos ahora a una renovación, si se quiere, o ampliación del sector turismo, que viene con un componente adicional que es el turismo. Querrámoslo o no, hay que seguir las señales del mercado. Es una pena que en nuestro país, en plena Abraham Lincoln,
la cadena Hard Rock Hard Rock le boicotearon Le boicotearon un después proyecto. que ya tenía incluso Algo el insólito. hoyo hecho. Sí. 2 o 3 vecinos que reciben más bulla de todo eso Sí, embeleco que hay ahí en claro. la Abraham Lincoln, Sí, ¿no? sí. Y después que la compañía había hecho ya parte de las inversiones, Así ¿no? es. Y va a ser una torre, no recuerdo cuántos pisos, Sí, con un sí, proyecto sí. de más de 150 millones de dólares, Sí, tengo entendido sí, que era. importantísimo. Y una cadena como Hard Rock que mueve, al igual como tú decías, mueve todo el mundo. Mueve ¿eh? todo el mundo. Sin embargo, yo no sé qué pasó ahí, parece que no hubo interés de las autoridades, ese proyecto se cayó. Entonces, cayó. llega un momento en que el mercado hay que coger las señales. Esa gente que Va tiene orientando. residencia, que antes fueron zonas residenciales, ahora a quienes más les conviene a ellos mismos, porque Así el precio es. que tiene el terreno ya no justifica el costo claro de que oportunidad. no, claro que no, así es. Señores, hemos llegado al final de conocemos cómo se va el Por tiempo. esta semana, ¿eh? Por esta semana. Bueno, Vamos a darle seguimiento a ver cómo siguen todas estas ventas y este flujo de recursos en la economía no, ya ahora es economía navideña. navideña. O sea, ya aquí Todo la Navidad... porque hasta los horarios lo cambiaron. Sí, en términos Hasta el horario ya en se términos puede. de movimiento de dinero, Sí, de dinero. ya que hay que hablar de Black Friday En al adelante. 25. Sí. Sí, es economía navideña ya. Así es. Señores, muchísimas gracias por la atención. Ustedes siempre tan solidarios. Nosotros nos vamos a ver en una próxima ocasión. Hasta entonces.